Profesora, compañeros, buenos días, tardes o noches. En esta oportunidad, mi compañero Díaz Pérez Jairo Lías y yo, Coronado Rodríguez Augusto Takeshi, vamos a explicar el tema de método de ordenamiento Merge Sort. Primero que nada, ¿en qué consiste el método de ordenamiento Merge Sort? Bueno, acá tenemos una sucesión de números, tenemos varios elementos. De manera que, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en dividir el número de elementos o separarlos por listas, la lista izquierda y la lista derecha. De manera que primero se enfoca en ordenar la lista izquierda, luego se va a ordenar la lista derecha y al final se van a mezclar las dos listas. Bueno, como pasos, como ya expliqué antes, el primer paso es ordenar la parte izquierda, la lista izquierda. El segundo paso es ordenar la parte derecha. Y el tercero vendría a ser mezclar ambas mitades. Esto, pues, normalmente se va a dar con la recursividad, ya que al ordenar la parte izquierda y al ordenar la parte derecha, vamos a utilizar el método de recursividad, de manera que aquí usamos merge sort. Vamos a tomar como ejemplo, vamos a tomar como ejemplo 10 elementos. Vamos a ordenar 10 elementos. Aquí dividimos primero la lista izquierda y la lista derecha. Primero que nada, separamos los elementos a través de la recursividad. De manera que aquí, pues vamos a seguir dividiendo, va a ser como una división sucesiva. Vamos a dividir esta lista de 5 elementos, la vamos a dividir también a la mitad. Pero nosotros acá vemos que el número de elementos vendría a ser impar, de manera que la lista de la izquierda va a tener un elemento menos que la lista de la derecha. Acá vamos a separar de nuevo y acá tenemos una nueva lista. Esta lista de dos elementos también la vamos a partir a la mitad, la lista izquierda y la lista de la derecha. Acá, em, ya, muy bien. Acá, al tener la lista izquierda, vemos que solo tiene un elemento. De manera que acá nos preguntamos, ¿tendrá sentido ordenar una lista con un solo elemento? La respuesta vendría a ser no. De manera que acá se tiene que ordenar una lista recibida. Y al ver que solo tiene un solo elemento, podremos asumir que la lista ya está ordenada. De manera que a través del parámetro de una condición if, debemos poner que la lista tiene que tener un número de elementos mayor a uno. De manera que aquí es donde podemos decir que se finaliza. Como podemos ver ahí, como podemos ver, la lista de la izquierda tiene un solo elemento, de manera que no cumple con el parámetro, y se finaliza, digamos que regresa el valor. Ahora sí, lo mismo pasa con la lista de la derecha, que al partir la mitad vemos que la lista de la derecha también tiene un solo elemento, de manera que al analizarlo, pues vemos que no cumple con el parámetro, ya que el número de elementos de esta lista no es mayor a uno. De manera que regresamos. Bueno, ahora que tenemos las dos listas ordenadas, la lista izquierda y la lista de la derecha, aquí es donde procedemos a mezclar las dos listas. Acá es donde entra en acción el tercer paso, que sería mezclar la lista de la derecha y la lista izquierda.
Y luego regresamos los valores a la lista anterior. Y así sucesivamente. Luego de esta lista de 5 elementos, ahora toca ordenar la lista de la derecha. De manera que en esta lista vemos que solo hay 3 elementos. Aquí, pues partimos a la mitad, pero como vemos que solo tiene 3 elementos, es una lista con número de elementos impar, pues aplicamos lo mismo que ya dije anteriormente. La lista de la izquierda tiene un elemento menos que la lista de la derecha. Aquí en la lista de la izquierda vemos que tiene un solo elemento, de manera que no cumple con el parámetro, de manera que regresa como una lista ya ordenada. Ahora sí, vamos con la lista de la derecha. Aquí también aplicamos lo anterior, que se va a dividir y se va a ordenar. De manera que acá, en esta lista de 3 elementos, directamente ordenamos. Ordenamos la lista de la izquierda y ordenamos la lista de la derecha. Y luego regresamos los valores. Y después de esto, pues tenemos en la lista de 5 elementos, tenemos la lista de la izquierda y la lista de la derecha, ya ordenadas, pero todavía faltaría mezclar las listas. De manera que al mezclar la lista, ordenaremos los elementos de manera ascendente y regresamos los elementos. Y luego en la lista de 10 elementos regresamos la lista izquierda ya ordenada. Luego tenemos los elementos de la lista de la derecha, que como hemos visto con la lista de la izquierda, se procede de igual manera. Se va a dividir a la mitad, se va a ordenar sucesivamente y se aplica el mismo procedimiento. Y luego al final mezclamos las dos listas, cada lista con 5 elementos, la lista de la izquierda y la lista de la derecha, de manera que así lo ordenamos de manera ascendente. Habiendo tenido esta lista y este pequeño concepto del método Merge, vamos a llevarlo a Java con un pequeño código. En este código nos dice, en primera instancia, ingresar el número de elementos que será el tamaño de nuestro arreglo. Luego tenemos 3 métodos, que en este caso es generar, mezclar natural y por último el mostrar. En generar, vamos a generar nuestro propio arreglo con valores que el usuario esté introduciendo. ¿Qué quiere que sean los elementos de dicho arreglo? Y lo vamos a guardar en el arreglo que se llama arreglo, valga la redundancia. En el método de mezclar natural, vamos a ver la recursividad que hemos visto hace rato que explicó mi compañero. Para que esta recursividad termine, el inicio debe ser, eh, eh, para que esta recursividad continúe, más bien dicho, el inicio debe ser menor que el fin. Si en caso se rompe esta regla, se da por terminada la recursividad y se llega a la conclusión de que los elementos ya están ordenados. Se empieza así, mezcla natural desde la matriz izquierda, que empieza desde el inicio hasta la mitad, y en la parte derecha es desde la mitad más 1 hasta el final. Y luego hacemos el merge, que ahorita lo explicaré. En el mesh, primero calculamos el tamaño de la matriz izquierda y el tamaño de la matriz derecha. ¿Para qué? Para poder crear nuestras matrices temporales, para definir el tamaño de nuestras matrices temporales, que en este caso le hemos dado de nombre izquierda y derecha. Al hacer esto, después, nuestro arreglo principal que hemos tenido, vamos a sacar los elementos desde inicio hasta la mitad, que se guarden en el arreglo izquierda, y desde la mitad más 1 hasta el fin, que se guarden en el arreglo derecho. Habiendo hecho esto, luego vamos a combinar estos arreglos, pero haciendo una comparativa. Primero en izquierda vamos a comparar el arreglo izquierda,
y luego el arreglo derecha, por cada elemento que tengo. Si en caso izquierda es mayor, se va, se va a introducir el valor de izquierda, bueno, el elemento de izquierda en el arreglo que tengamos, el extra. Y si en caso derecha es mayor que izquierda, es el else, derecha se va a introducir en el arreglo. Y es así hasta que se guarden todos los arreglos, perdón, los elementos de un arreglo, ya sea izquierda o derecha. Pero al terminar un arreglo, van a sobrar elementos del otro arreglo que estamos viendo. Para eso hemos creado otro caso. Es un while que va a seguir añadiendo los elementos del arreglo que falta, del arreglo que sobra. En este caso hay un while para, si en caso es izquierda el que se queda aún con elementos y también derecha si en caso aún se queda con elementos. Y habiendo hecho todo esto, llegamos a un punto donde el arreglo ya está ordenado y hemos combinado ambos arreglos de izquierda y derecha formando un arreglo solo pero ordenado. Y lo último que falta es mostrarlo en pantalla. Es introducir dichos arreglos y mostrarlo en pantalla, mostrarlo en la consola. Y es así como vemos la consola. El número de elementos que hemos puesto es 5 y va sumando. Hemos puesto elementos al azar y que sean diferentes de manera desordenada. En este caso es 2, 8, 3, 5, 1. Y luego, al hacer todo el ordenamiento merge sort, nos bota los valores de 1, 2, 3, 5, 8 de manera ya ordenada, de manera ya comprobada y ordenada, con todo este ordenamiento del merge sort. Bueno, eso ha sido todo en esta oportunidad. Muchas gracias.